Saludamos, como siempre, con gran afecto a la doctora María Amparo Casar, aquí en su espacio, a estas horas en su juicio, a quien de entrada le quiero preguntar por qué considera, o si considera ella, que este tema de la decisión ciudadana, entre comillas, para optar por la base aérea militar número 1 de Santa Lucía como la opción para el nuevo sistema aeroportuario que incluye Santa Lucía, el aeropuerto de Toluca, parchado, rehabilitado y ampliado también el aeropuerto Benito Juárez. ¿Por qué este anuncio detona una gran confrontación antes de iniciarse propiamente la histórica cuarta transformación, María Amparo? Bien preguntado, buenas noches. Buenas noches, buenas Pepe, tardes. Bien preguntado porque, a ver, ni siquiera tiene todavía la facultad para cancelar el aeropuerto, pues no es presidente de la República. Eso explica por qué ayer el presidente Peña dijo con claridad, sí, hasta el 30 de noviembre seguiremos con la obra. Con la obra y con el proyecto y la ejecución, con los contratos y la ejecución, ¿no? Y ya será a partir del 1 de diciembre cuando el próximo gobierno tome la decisión. Nos presentas algo de nueva información, digo, la esperable de parte de él, que esto es una campaña orquestada de aquellos que se vieron afectados, y yo me pregunto si la consulta no fue una consulta orquestada, ya que él usa ese adjetivo. Eso me llama la atención del segmento que nos muestras ahora, y otra cosa me llama mucho la atención, que es una contradicción, y la dijo desde ayer. Él dice que con esta decisión, lo acaba de decir, se acaba la corrupción. Lo dijo también ayer, se acabó la corrupción y se acabaron los contratistas rapaces y etcétera. Y a la vez nos dice que nadie va a perder, que no van a perder sus contratos, que los va a pasar de Texcoco a Santa Lucía. Por Dios, si son corruptos, ¿cómo les va a dar otra vez los contratos? Nos está diciendo que son corruptos y nos está diciendo que los va a volver a contratar. Y además nos dice que los va a contratar pues con un gran desconocimiento de la ley, porque primero se tienen que cancelar esos contratos, indemnizar de acuerdo a ley, y después tiene que abrir una licitación para poder dar esos contratos. Pero claro, tampoco me sorprende porque ¿quién más estaba junto a él? Estaba Romo, estaba Jiménez Espriu, que será su próximo secretario de gobierno, él mismo y el arquitecto Riobó. El ingeniero Riobó, ¿a quién le dio por adjudicación directa los contratos del segundo piso? Por adjudicación directa. A Riobó, cuando él era jefe de gobierno. Entonces, pues se acabó el influyentismo y se acabó el amiguismo, pues no veo. Yo más bien lo que veo es que nos va a pasar lo mismo que en Texcoco. Como tú sabes, que en Tabasco. En Tabasco pasó el Congreso local lo que se ha denominado la Ley Compadre, que es que para las obras estratégicas que reporten gran desarrollo económico y empleo a la entidad, nos podremos saltar el proceso de licitación sí, para adjudicarlos directamente. Ese es el mensaje, porque sí es muy contradictorio. Dicho esto, Pepe, te voy a dar mi postura. Yo reconozco las consecuencias económicas, creo que las está minimizando López Obrador, pero, o sea, son serias. 4% menos en la banca mexicana de valores, el peso, los 150,000 millones que se van a perder, los empleos que se van a perder también en el aeropuerto. O sea, reconozco todo eso y su importancia, pero aún así me parecen mucho más graves las consecuencias políticas de esta decisión. Déjame que te diga cuáles son esas consecuencias políticas que estoy viendo, ¿sí? La primera, vamos a tener un presidente que ya nos dijo que va a recurrir a las consultas populares, a pesar de que sean decisiones que por obligación debe de tomar el Ejecutivo y que tienen alto contenido técnico en la que la mayoría de la gente no tenemos gran cosa que decir. Y nos va advirtiendo que nos vayamos acostumbrando a ellas porque, ¿qué quiere decir esto? Que él está dispuesto a escuchar a una parte de la sociedad, porque a mí que no me digan que esta decisión la tomó el pueblo. El pueblo no es el 1% del padrón.
¿sí?, de la lista nominal, o el 1.3% de la lista nominal. Ese no es el pueblo para mí. Segundo, nos dice que se va a revisar la legislación de las consultas para quitar candados. Está bien, la legislación puede ser mejorable, Pepe, pero ¿qué candados nos va a quitar? Ya no va a dejar que la Suprema Corte decida sobre la constitucionalidad del tema y de las preguntas. Ya no va a ser el INE el que va a organizar las consultas. Ya no va a ser el 40% para que sea vinculatoria, o que nos diga cuáles son las que va a quitar. Tercera consecuencia política, la opacidad. Yo no sé si a ti te llamó, Pepe, la atención, pero la opacidad creo que va a ser la marca de la casa. Nunca conocimos los supuestos estudios de Santa Lucía. No sé si existen o no existen. La consulta, desde luego, no tuvo nada de transparencia. Y el presidente electo nos confiesa ayer que recibió de parte del gobierno de Francia un aval a Santa Lucía. Pero no fue así. Luego lo declaró la propia Embajada de Francia. Él explicó, o sea, que fue visitado por la autoridad francesa el sábado. Que le dieron una carta. Que le dio una carta enviada por la presidencia. Nos lee 3 líneas. El Elíseo, donde dice Macron que él de alguna manera gestionó para que el grupo de transición pudiera consultar con la agencia empresa francesa. Aquí lo tenemos, ¿sí? Tenemos el sonido, a ver. Me visitó el canciller del gobierno francés y me entregó una carta del presidente de Francia, del presidente Macron. Me dice el presidente Macron en un párrafo: la rapidez con la que hemos respondido a sus solicitudes, en especial en el ámbito aéreo, da muestra de hasta qué punto queremos que la intensificación de la relación franco-mexicana sea prioritaria, relación que deseo sea ejemplar y llegue a convertirse en una verdadera alianza. Ellos nos entregaron un dictamen para reforzar la viabilidad de la operación de los 2 aeropuertos. Ahí es donde la Embajada de Francia dice, momento, el presidente Macron de alguna manera gestionó ante Napbleu, la agencia, la empresa que hizo un primer estudio, pero no quiere decir que el gobierno de Francia avale la factibilidad aeronáutica de Santa Lucía, cosas muy diferentes. Pepe, pero además algo muy diferente. Él dice, lo acabas de poner tú, el audio, dice que avalaron, en donde confirma la viabilidad, dijo, sí, del aeropuerto. Bueno, pues ni la dice, y van y lo desmiente. Luego, yo te diría el desconocimiento de la ley o la disposición a brincarse la ley con esto de los contratos. Él no puede agarrar y darle los contratos a la misma personas. Y finalmente, que creo que, bueno, a mí cuando menos es lo que más me preocupa, Pepe, es que la decisión sobre el aeropuerto es un testimonio primordial de lo que va a ser la cuarta transformación. Él lo que nos dijo, para citar al clásico, a Carlos Marx, es que va a acabar con un Estado que no ha sido más que el comité ejecutivo de la burguesía. Tú te acordarás de esa frase del manifiesto del Partido Comunista, que se va a acabar los contratistas voraces, que se acaba la corrupción y que no se van a privilegiar los intereses personales o de grupo, y que va a establecer la nueva frontera entre el poder económico y el poder político. Está muy bien que se establezca una nueva, nada más hay que recordar, no hay sociedad próspera, ¿sí?, con una élite económica y política que esté enemistada, ¿sí? Y me parece también que López Obrador nos dice váyanse acostumbrando, y yo me pregunto ¿a qué? Porque bienvenido el Estado democrático de derecho, como él dijo, pero no nos quieran engañar. Un gobierno basado en consultas como la del jueves, viernes, sábado y domingo pasado no tiene nada ni de derecho ni de democrático. Yo no sé si la definición del aeropuerto, si la decisión del aeropuerto va a ser definitoria del rumbo económico, pero sí sé que va a ser definitoria del rumbo político, Pepe, y me asusta. Muchas gracias, doctora Casar, como siempre en tu juicio. Gracias, la doctora María Amparo Casar. Además, hay otros puntos que podríamos seguir comentando.